Vamos a revisar el tema de marcadores serológicos en estado de sepsis. Y para ello vamos a desarrollarlo con el siguiente menú. Primero vamos a mostrar un caso clínico, posteriormente vamos a hacer un repaso de algunos aspectos generales de lo que es la sepsis, cómo se diagnostica la sepsis y, para ser coherente con el tema de hoy, vamos a concentrarnos en los marcadores serológicos. Y al final vamos a ver cómo estos marcadores serológicos nos ayudan a tomar decisiones en cuanto a diagnóstico y en cuanto a tratamiento. Y al final vamos a hacer un resumen de algunos mensajes importantes para llevar a casa. Para empezar, vamos a revisar un caso clínico. Se trata de una femenina de 37 años que tiene el diagnóstico de un cáncer gástrico. Esto se hizo recientemente y tiene aproximadamente unos 2 meses desde que se hizo el diagnóstico, aunque la paciente ya tenía unos 6 meses de estar con molestias a nivel epigástrico. Y esa paciente fue internada proponiéndose la cirugía de una laparotomía exploratoria. De hecho, por endoscopía digestiva se concluyó de que podría tratarse de un cáncer avanzado, y también en la tomografía se vio de que se podría estar enfrente de una carcinomatosis peritoneal. Esta es la radiografía preoperatoria. Claramente se ve una distensión importante de asas intestinales. Sin embargo, la paciente no estaba, digamos, en un estado tan deteriorado de tal manera que no se operó de emergencia, sino que se programó el viernes para ser operada el día lunes. Pero la paciente durante el fin de semana se pone mal, el dolor abdominal se incrementó, se le hizo esta radiografía de abdomen que básicamente muestra una gran distensión de asas intestinales, y también hay edema interasa, como claramente se puede observar aquí en la radiografía. Y al colocarla en posición sentada, se vio la presencia de aire libre subdiafragmático. Esto es lo que se le conoce como el signo de ala de gaviota. Esto simula la imagen de una gaviota con las alas extendidas. Y esto indica la presencia de aire libre subdiafragmático. Esto es neumoperitoneo, indicando de que hay una víscera hueca que se perforó. Esa fue la razón por la que rápidamente fue llevada a sala de operaciones. Ese es el momento en que lo abordamos por primera vez, una frecuencia cardíaca 150 por minuto, y la paciente es sumamente taquipnéica, 46 respiraciones por minuto, con una presión diastólica sumamente baja, compatible con un estado de shock séptico. Se hizo la laparotomía y en la laparotomía se encontró una gran cantidad de líquido intestinal compatible con la sospecha de perforación de una víscera hueca. Cuando se empezó a aspirar esas secreciones, se logró drenar prácticamente 2 litros de material francamente entre intestinal y purulenta. Y lo que se encontró fue una perforación a nivel del estómago, predecible por el cáncer gástrico avanzado, pero también por la obstrucción. Se encontró una obstrucción a nivel del colon derecho, y esto lo llevó también a una segunda perforación que fue a nivel del colon derecho. Y con este panorama le iniciamos rápidamente cobertura antibiótica en sala de operaciones: gentamicina 240 miligramos, cefotaxime 2 gramos y metronidazol 500 miligramos. Hubiéramos preferido otro esquema de antibiótico, pero por cuestión de tramitología esto era lo más rápido que podíamos disponer en sala de operaciones. Obviamente no es muy aconsejable en una paciente con estado de sepsis darle antibióticos que también podría ser nefrotóxico, como en ese caso la gentamicina, y quizás hubiéramos querido que el espectro sea un poco más amplio, un carbapenémico por ejemplo, pero eso era lo que teníamos disponible en ese momento. Entonces la paciente se manejó en sala de operaciones con resucitación hídrica. Le pusimos 2.500 mililitros de solución electrolítica balanceada, y en vista del estado de shock séptico le iniciamos rápidamente norepinefrina, 0.3 microgramos por kilo por minuto. Eso fue aumentando hasta llegar a 1 microgramo por kilo por minuto. Antibiótico, como habíamos mencionado previamente, gentamicina, cefotaxime y metronidazol. Y también por el estado de shock séptico con dependencia de altas dosis vasopresores, le prescribimos hidrocortisona, y también para
complementar el tratamiento contra la vasoplegia, se le inició azul de metileno, 100 miligramos Ivestat. También se le colocó una línea arterial y un catéter venoso central para la resucitación hídrica y la administración de vasopresor. Después de la cirugía, que duró unas 4 horas, se decidió sacar la ventilación mecánica por razones obvias, por la alta dependencia de vasopresores y porque el abdomen todavía no estaba resuelto. Se le hizo una gastrectomía, se le hizo una esplenectomía, se le hizo resección de cola de páncreas, se le hizo una hemicolectomía derecha ampliada y se dejó abdomen abierto. El esófago está cerrado a muerte, pero habría que recanalizar en un segundo tiempo. Todo esto llevó a la decisión entonces de dejar la ventilación mecánica en el postoperatorio. Desde el punto de vista oncológico, los cirujanos consideran que la cirugía realizada fue R0, eso significa una resección completa del cáncer. Esta es la hemodinamia de la paciente en sala de operaciones poco antes de decidir trasladarla a recuperación. Tiene 126 de frecuencia cardíaca, un poco más baja, una saturación 100%, una presión un poco mejor, con una diastólica ya más alta. Y aquí se puede ver la incisura dícrota, que está todavía entre el tercio medio y el tercio inferior, pero bastante mejor en comparación con el inicio, y con una variabilidad de la presión sistólica y de la presión de pulso compatible con un estado ya no de respondedora de volumen. Así es que con esto se logró restablecer el volumen circulante. En este momento la paciente estaba recibiendo 1 microgramo por kilo por minuto y se trasladó con esta infusión a sala de recuperación. Aquí 0.97 redondeado sería 1 microgramo por kilo por minuto de norepinefrina. Esta paciente permaneció en recuperación, no había cupo en la unidad de cuidados intensivos, estaba con monitorización invasiva, ventilación mecánica, se estableció medidas de neumoprotección. Aquí estaba con infusión de hipnosedantes y también con vasopresores y fluidos y antibióticos. Y acá una herramienta poderosísima de manejo, el ultrasonido para el POCUS. Bueno, vamos a salir de este caso clínico temporalmente. Después vamos a retornar para ver la evolución. Pero aquí entonces con este caso vamos a introducir algunos conceptos generales sobre el estado de sepsis. Obviamente, la pregunta retórica es ¿por qué es tan importante y por qué debemos preocupar por el tema de sepsis? ¿Por qué tan insistentemente hablamos estado de sepsis? ¿Por qué hay tantas publicaciones? La razón es muy obvia, porque es una causa importante de morbilidad y de enfermedad crítica alrededor del mundo. Es una de las principales causas de ingreso al hospital y también en las unidades de cuidado intensivo. Y también es otra razón, la de mortalidad y también la secuela a largo plazo, porque muchos de esos pacientes que logran sobrevivir quedan con secuelas físicas, psicológicas y cognitivas. Logran salir vivos del hospital, pero no logran retornar al trabajo, sino después de mucho tiempo más de rehabilitación y en algunos casos ni siquiera logra retornar a su estado previo a la enfermedad. Y hay muchas cifras alrededor del mundo, pero hay esta de una incidencia de unos 288 por cada 100,000 personas por año afectadas de sepsis. Eso significa que si extrapolamos esta cifra, obviamente no siempre se puede extrapolar uno a uno, pero es una manera aproximada de saber más o menos qué es lo que estaría ocurriendo en Costa Rica. Para una población de 5 millones de habitantes estaríamos hablando de unas 14,000 personas, más de 14,000 pacientes por año que estaría siendo afectado por la sepsis. Y esta cifra para un país tan pequeño realmente es bastante importante. Por el otro lado, tenemos un serio problema con la sensibilidad y la resistencia de los gérmenes a los antibióticos. Observe que aquí tenemos a la izquierda un antibiotograma de 1996 y en este otro lado un antibiotograma del año 2019. Con una diferencia de prácticamente 2 décadas, aquí vemos de que en el lado izquierdo, ese germen, la Escherichia coli, era un germen bastante
sensible, mientras que la Pseudomonas aeruginosa de la actualidad es multiresistente. Inclusive se han reportado casos de carbapenemasa, no solamente resistencia a la penicilina, sino que han desarrollado incluso carbapenemasa. Todo esto nos lleva entonces al concepto de que para un buen pronóstico es necesario un enfoque diagnóstico muy temprano. Y parte de ese enfoque diagnóstico es aprovechar de las herramientas de la actualidad modernas, como sería en el caso de los marcadores serológicos. Para tener una uniformidad en los criterios de diagnóstico, en el año 2016 se publica en la revista JAMA la tercera conferencia de consenso internacional sobre definiciones de sepsis y shock séptico. Fue una reunión de expertos de Estados Unidos, Canadá y de Europa, y mediante esta conferencia de consenso se ha llegado por lo menos a algún grado de acuerdo en cuanto al diagnóstico de sepsis y shock séptico. Pero indudablemente lo que siempre hay acuerdo es que se necesita un abordaje temprano. Y ese abordaje temprano no necesariamente implica la identificación del germen que está causando la sepsis o el estado de shock séptico. Para ello, debemos recordar de que existe muchos casos de pacientes que tienen todos los criterios de un cuadro de sepsis y shock séptico, pero no se logra identificar el germen. Consecuentemente, debemos utilizar biomarcadores, porque la sepsis produce una afectación multisistémica, produce un daño endotelial, o sea, una endoteliopatía séptica, produce disfunción en el sistema de la coagulación, tiende a producir coagulación en sitio que no debería de tener coágulo, en este caso a nivel microvascular, y esto tapa la circulación y causa una hipoperfusión. La disfunción endotelial va a producir una fuga capilar, y esa fuga capilar lleva a los pacientes a una hipovolemia y a su vez como una causa importante de shock y que al final va a llevar a disfunción multiorgánica. La disfunción celular, aparte de la disfunción endotelial, lleva a cambios en el estado metabólico, llevando a las células a una disfunción a nivel de la producción y aprovechamiento de la energía. Y también hay una disfunción cardiovascular. Esto se evidencia porque existe una miocardiodepresión de causa séptica que contribuye a la hipotensión junto a la vasoplegia, y todo esto lleva a la falla multiorgánica. Y todos estos efectos se puede identificar mediante la determinación de biomarcadores. No hay un biomarcador ideal, pero lo que se busca es que este biomarcador permita un diagnóstico que sea temprano, inclusive antes de lograr la identificación del germen causante, y que los niveles correlacionan con el pronóstico. Una reducción de estos biomarcadores debería correlacionar con el pronóstico como un parámetro ideal, y además nos permite seguimiento de la terapia, en el sentido de que si el paciente está respondiendo, el perfil de ese biomarcador debería de ir normalizando. Algo también muy importante es que este biomarcador debe ser clínicamente usado, es decir, que sea disponible en forma práctica, puesto de que hay algunos biomarcadores que no trascienden más allá de un laboratorio de investigación. Acá podemos entender la importancia de los biomarcadores. Este es el reporte de laboratorio de un paciente que tuvo una peritonitis secundaria a una perforación de un divertículo. Y a la hora de hacer la laparotomía se vio una gran cantidad de secreciones purulentas en cavidad, inclusive con un olor fétido. Y sin embargo, el cultivo de la secreción en la cavidad abdominal, uno pensaría que iba a aislar un montón de bacterias, pero en la tinción Gram, el microbiólogo solo vio muchos leucocitos, pero no observó bacterias. Y el cultivo fue negativo por microorganismos. Con base en esto, uno no podría confiar en este reporte y suspender los antibióticos o no iniciar los antibióticos. De hecho, se continuó el tratamiento antibiótico en forma empírica y
Esto ilustra entonces la necesidad de que el diagnóstico de sepsis y shock séptico no solamente se basa en la identificación de un germen, sino también en el impacto sistémico de la infección. Para ello existe en la actualidad más de 20 biomarcadores en sepsis, y todo esto inclusive se puede categorizar en grupos, como por ejemplo las moléculas de reconocimiento de fases, niveles de complemento, citoquinas, quimioquinas, moléculas de daño asociado o los TAMs, ARN no codificante, microARNs, receptores de membrana celular que se empieza a despegar cuando hay daño celular, proteínas celulares, metabolitos y receptores solubles, todo esto como consecuencia de la citólisis, y empieza a aparecer estos elementos en el torrente sanguíneo que se puede medir mediante laboratorio. Pero de todos estos biomarcadores nos vamos a concentrar en 3 de los que tienen más utilidad práctica. Esos 3, por supuesto, son el lactato, la proteína C reactiva y la procalcitonina. Nuevamente, lactato, proteína C reactiva y procalcitonina. Si nos acordamos de los criterios para un biomarcador que sea ideal, en realidad esos 3 no son los ideales, no cumple la totalidad de ser biomarcadores ideales, pero tiene su utilidad en la práctica. ¿Por qué? Porque permite un diagnóstico temprano, antecede incluso la llegada de un cuadro florido de shock séptico. Además, correlaciona con el pronóstico. Niveles más altos de estos biomarcadores correlaciona con un peor pronóstico, y también nos da ideas de seguimiento de la terapia, porque una disminución o aclaramiento de estos biomarcadores correlaciona con que el paciente sí está respondiendo al tratamiento. Bueno, vamos a empezar uno por uno. Primero vamos a revisar sobre el lactato. ¿Qué es el lactato? El lactato es parte del metabolismo anaeróbico. Recordemos que la glucosa, cuando entra a la célula, ahí a nivel citosólico sufre una primera fase de metabolismo que se llama la vía de Embden-Meyerhof, o la vía citosólica o la vía glicolítica. Y esta molécula de glucosa va a transformar en lactato, y en esta degradación genera 2 moléculas de ATP. Pero el lactato posteriormente tiene que ser convertido en piruvato para que ésta pueda entrar al ciclo de Krebs, que se encuentra a nivel mitocondrial. Entonces, cuando hay déficit de aporte de oxígeno, el metabolismo de la glucosa se queda trabado a nivel de la vía glicolítica y no puede continuar con la vía mitocondrial, que es aeróbica. Recordemos que con la vía aeróbica se logra producir 36 moléculas de ATP, una eficiencia mucho mayor, y además en la vía aeróbica los residuos son el CO2 y el agua. En cambio, la vía glicolítica deja como residuo el lactato, que después se difunde hacia afuera, causando una acidemia láctica. Y entonces con esta explicación lógico pensar que el lactato correlaciona con el pronóstico y nos da también una idea de la respuesta terapéutica ante un paciente con shock séptico. Pero ¿cómo se analiza el lactato? Hay varios métodos para estudiar el lactato. Número 1, el nivel absoluto, o sea, la cifra puntual de ácido láctico en un momento dado. El nivel pico, es decir, a lo largo de la evolución, ¿cuál fue la cifra máxima de lactato que se logró registrar? La tasa de aclaramiento, es decir, con la evolución a lo largo del tiempo, ¿cómo ha sido la tendencia del lactato? ¿Hacia el incremento o hacia el decremento? Y esos cambios se puede expresar en cambios porcentuales. Este cambio porcentual se llama tasa de aclaramiento. Y otro parámetro que exige la determinación del lactato en forma seriada es el lag time. Lag time es el tiempo que ha durado el lactato para estar por encima de la cifra de corte de ese laboratorio. En la mayoría de los laboratorios, el punto de corte del lactato para la normalidad es de 2 miliequivalentes por litro. Y por encima de 4 miliequivalentes por litro, claramente hay una lactacidosis. Entonces, ¿cuánto tiempo ha permanecido por encima de esos puntos de corte?
se llama el parámetro de lag time, tiempo de lactato, en otras palabras. Bueno, acá tenemos un reporte de laboratorio y en el último renglón se reporta lactato de 14 milivalentes por litro, una cifra sumamente elevada, porque inclusive 14 de lactato y bicarbonato están 17. Prácticamente la cantidad de lactato es equivalente a la cantidad de bicarbonato. Entonces es una cifra sumamente elevada y eso correlaciona también con un déficit de base de menos 14.9. Definitivamente el lactato es un biomarcador muy útil en estado de sepsis por la fácil disponibilidad. Simplemente tomar una muestra de gases y ya el laboratorio procesa por nivel de lactato. Por eso es que esa fácil disponibilidad de esta medición ha llevado a una estrategia que se llama la estrategia de resucitación dirigida por concentración de lactato. En otras palabras, se inician las medidas de resucitación hemodinámica para un paciente con sepsis y shock séptico y se hace determinaciones seriadas de lactato. Y viendo este comportamiento, podríamos estar ya sabiendo si las medidas de resucitación han sido efectivas o no. Y en esta publicación de Annals of Intensive Care se hizo determinación de lactato a lo largo de las primeras 24 horas en los pacientes de unidad de cuidados intensivos. Entonces se hizo determinaciones en el momento cero, a las 6 horas, a las 12 horas y a las 24 horas. Y se vio de que la concentración de lactato y su tendencia a lo largo del tiempo correlaciona con el pronóstico. Hay dos grupos de pacientes, aquellos que no lograron sobrevivir, que esos son los que están aquí arriba, y los que están con círculos son los que lograron sobrevivir. Y claramente se ve que el grupo que sobrevivió, que es este en azul, tuvo niveles más bajos de lactato y una evolución hacia la reducción del lactato a lo largo de 24 horas en comparación con el grupo que no logró sobrevivir, en donde se mantuvo los niveles de lactato siempre por encima del corte, que sería 4 milimol por litro, y observe que prácticamente 24 horas no hubo un decremento relevante. Entonces, menor nivel de lactato y con tendencia a la baja igual a buen pronóstico y sobrevivencia. Niveles persistentemente elevados y sin decremento relevante se correlaciona con peor pronóstico. Se puede objetivar esto porque eso es una interpretación visual, pero hay también un parámetro que podemos utilizar para objetivar este concepto de lactato versus tiempo. Se llama aclaramiento de lactato. El aclaramiento de lactato se saca con esta fórmula: el lactato inicial menos el lactato actual dividido entre el lactato inicial, y esto multiplicado por 100 para sacar un porcentaje. Por ejemplo, si tenemos dos determinaciones de lactato, el lactato inicial de 8 y el lactato actual de 4, y ambos exámenes fueron realizados con 4 horas de separación, podemos calcular el aclaramiento del lactato. En este caso, el aclaramiento del lactato o depuración del lactato es igual a 8 menos 4 dividido entre 8, que es el lactato inicial, multiplicamos por 100 y eso nos da 50%. Eso significa que se ha aclarado el lactato en un 50% en un periodo de ¿cuánto? De 4 horas. Entonces, la depuración del lactato en 50% en 4 horas significa de que ese paciente probablemente va a tener un desenlace favorable. Esa es la manera para objetivar la interpretación de los niveles de lactato. ¿Y cuál es la meta? La meta es que podemos estar tomando gases en forma seriada, medir los niveles de ácido láctico, y la meta es que se logre disminuir un 20% del lactato cada 2 horas durante 8 horas consecutivas. Esa es la meta. Si se logra alcanzar esta meta, probablemente el paciente va a ir por el carril de la sobrevivencia. El otro parámetro es la proteína C reactiva. La proteína C reactiva complementa también con la información que nos da el lactato.
¿Qué es la proteína C reactiva? La proteína C reactiva es una proteína plasmática circulante que se incrementa en sus niveles como respuesta a una inflamación. Observe que aquí dice en respuesta a la inflamación, no necesariamente a la infección. Eso significa que la proteína C reactiva se puede subir no solamente en una situación de sepsis, sino también en un trauma, en, por ejemplo, una colagenopatía, después de una cirugía, etc. Es un marcador de inflamación y no necesariamente de infección. Obviamente, la infección es una causa importante, una de las principales de inflamación. Por eso, es un parámetro subrogado de lo que es la infección. Y sus niveles suben durante la inflamación, por eso se le considera como una proteína de fase aguda. Esta proteína C reactiva es sintetizada por el hígado en respuesta a diversos factores liberados. Esta proteína C reactiva es producida por los macrófagos y en el caso de una persona que está con un proceso séptico, la mayor parte de esa proteína C reactiva es producida por las células de Kupffer del hígado. Aquí es importante no confundir proteína C reactiva, porque la abreviatura es PCR, proteína C reactiva, no confundir con reacción de cadena polimerasa. PCR es una cosa, proteína C reactiva es otra cosa. Y tampoco confundir con proteína C y péptido C. Recordemos que la proteína C forma parte del sistema de la anticoagulación natural. La proteína C activada inactiva al factor 5, mientras que el péptido C es el péptido conector de la proinsulina. La proinsulina tiene 3 cadenas, cadena A, cadena B y cadena C. La proinsulina, para activarse, necesita romper el enlace con el péptido C, de tal manera que la insulina tiene solamente 2 cadenas, la cadena A y la cadena B, y se suelta el péptido C. La determinación de péptido C nos da una idea de cuál es la producción endógena de insulina del paciente. Esto nos permite medir la reserva pancreática. En un paciente diabético, si medimos la insulinemia, no sabemos si es insulina producida por el páncreas o la insulina exógena. Mientras que cuando medimos el péptido C, sabemos de cuál es la producción pancreática, puesto de que la insulina exógena no tiene péptido C. Bueno, para recordar, aquí tenemos un macrófago. El macrófago, cuando hay un proceso infeccioso y ante niveles elevados de algunas interleuquinas, como en el caso de la inflamación, interleuquina 6, esta interleuquina 6 estimula las células del sistema inmunológico, principalmente, como en este caso, un macrófago, y el macrófago va a aumentar la producción de proteína C reactiva. Esta proteína C reactiva se llama así porque reacciona contra la cápsula, de ahí la C de cápsula, reacciona contra la cápsula del neumococo. Y esta proteína C reactiva tiene como función en el sistema inmunológico innato la inducción de la activación del sistema de complemento, y esta proteína C reactiva tiene una cinética. Esa cinética lo podemos ver en este esquema. Aquí el momento 0 fue el insulto infeccioso, y aquí a lo largo del tiempo, el punto corte aquí 72 horas. Se puede observar cómo la proteína C reactiva empieza a subir a partir de las 6 horas y hace un pico a las 48 horas. Y si el insulto infeccioso séptico ha sido controlado, entonces empieza a decrecer. Observe de que la proteína C reactiva se incrementa un poco más tarde en comparación con la procalcitonina, que vamos a revisar más adelante. Y antecediendo a la proteína C reactiva, hay también un incremento más temprano de factor de necrosis tumoral y la interleuquina 10 y la interleuquina 6. Es obvio de que en este caso la interleuquina 6 antecede a la proteína C reactiva, porque precisamente es la interleuquina 6 la que induce en los macrófagos la producción de la proteína C reactiva. O sea, este pico de interleuquina 6 explica
la elevación de la proteína C reactiva. Bueno, un ejemplo de la cinética de proteína C reactiva lo tenemos con este siguiente paciente. Este paciente tuvo una infección severa de tejidos blandos a nivel perineal, tuvo un absceso perineal, un paciente con obesidad mórbida, se le hizo drenaje de la colección, sin embargo no caminó bien y había mucho tejido desvitalizado como se ve acá. Estuvo en la unidad de cuidado intensivo en ventilación mecánica dependiente de dosis alta de vasopresores y aquí podemos ver los niveles de proteína C reactiva persistentemente elevados. El punto corte para proteína C reactiva es de 5, o sea, estaría acá. Pero todos estos días han estado elevados. En este gráfico, la secuencia de tiempo está al revés. Esto es más antiguo, más reciente, más reciente, más reciente. Entonces, nunca bajó los niveles de proteína C reactiva, a pesar de que ese paciente fue llevado a sala de operaciones para lavado repetitivo. ¿Y qué fue lo que pasó? Resulta de que a pesar de los lavados, aquí había tejido necrótico. De hecho, ya se había trombosado la arteria femoral. Entonces se decidió en conjunto con el servicio de ortopedia hacer una desarticulación. No solamente los lavados, sino la desarticulación. Y aquí ya se ve el paciente desarticulado y después de la desarticulación, cómo evolucionó los niveles de proteína C reactiva. Entonces aquí venía elevado. En este momento se hizo la desarticulación en este día y aquí se puede observar cómo claramente hay una tendencia hacia la baja de la proteína C reactiva hasta prácticamente normalizar a partir del tercer día después de la desarticulación. Ya no hay tejido necrótico y esto significa que la proteína C reactiva es un biomarcador que nos da también una idea de si el paciente está respondiendo o no al tratamiento, o en este caso es una indicación de que la cosa no está caminando bien y que habría que considerar en la desarticulación, que finalmente fue lo que se hizo y correlacionó con la normalización de los niveles de proteína C reactiva. Ya habíamos comentado sobre el lactato y la proteína C reactiva. Vamos a repasar algunos conceptos con respecto a la procalcitonina. Esta es la molécula de la procalcitonina. Es un polipéptido de 116 aminoácidos, de los cuales del aminoácido 60 al aminoácido 91 corresponde a la calcitonina, que es la forma metabólicamente activa de la procalcitonina. Aquí vemos el aminoácido 60 y aquí vemos el aminoácido 91. Y toda esa estructura se llama la procalcitonina. Existe una serie de enzimas llamadas endopeptidasas que se encargan de cortar en algunos segmentos. Por ejemplo, aquí se puede hacer un corte, aquí se hace otro corte y libera entonces la forma activa de la procalcitonina, que sería la calcitonina. Esto en color fucsia. Todos los aminoácidos pintados de color fucsia corresponde a la calcitonina. Entonces aquí vemos claramente cómo en el aminoácido 60 y finaliza con el aminoácido 91. La procalcitonina es una cadena polipeptídica de 116 aminoácidos y mediante la proteólisis intracelular se produce la calcitonina a nivel de la glándula tiroides. Esta procalcitonina sufre la proteólisis intracelular de tal manera que cuando sale ya no sale en forma de procalcitonina, sino sale en forma de calcitonina a nivel de la tiroides. Es la producción fisiológica de la calcitonina. Esto ocurre en las células parafoliculares de la glándula tiroides. Aquí vemos los folículos aquí de la glándula tiroides. Esto en el interior tenemos el coloide y rodeando se encuentran las células foliculares. Estas son las que se encargan de producir las hormonas tiroideas. En el intersticio tenemos estas células grandes que son las células parafoliculares o las células C. Estas son las que se encargan de producir la calcitonina para contrarregular las acciones de la paratormona, y entre estas dos hormonas, la paratormona y la calcitonina,
regula la concentración plasmática de calcio. Estas células tienen la capacidad no solamente de sintetizar la procalcitonina, sino que realiza un clivaje intracelular liberando únicamente la calcitonina. ¿En qué situaciones se puede detectar niveles sumamente elevados de calcitonina? En los tumores que provienen de este estirpe, en este caso son los carcinomas indiferenciados o carcinoma medular de tiroides. Acá tenemos un reporte de un paciente de 61 años que sufre de un carcinoma medular de tiroides. Aquí se puede ver cómo la calcitonina está sumamente elevada, se elevó más de 100 veces. Y esta elevación es porque hay un tumor que produce una cantidad excesiva de calcitonina. Pero también esta forma de cáncer de tiroides es sumamente agresiva. Aquí tenemos un paciente que previamente había sido operado de un tumor. Observe que se le había realizado una disección de cuello, pero tuvo lamentablemente recurrencia del tumor. Es un tumor muy agresivo que es el carcinoma medular de tiroides. Y en este paciente de 42 años, relativamente joven, tiene niveles de calcitonina de 19.542 picogramos por ml, o sea, elevado miles de veces, y esto se asocia con un muy mal pronóstico desde el punto de vista oncológico. Pero en el caso de la sepsis, se produce una síntesis, pero es una síntesis de procalcitonina a nivel extraglandular. Esto ocurre debido a que productos generalmente de las bacterias induce la activación del sistema inmunológico y el sistema inmunológico empieza a producir procalcitonina. Esta síntesis es una síntesis extraglandular porque la síntesis glandular ocurre a nivel de la glándula tiroides. ¿Y cuál es la característica de esta síntesis extraglandular? Debido a que hay elevación de algunos otros biomarcadores, como por ejemplo la interleuquina 6, activa las células como los adipocitos, los enterocitos a nivel del cerebro y sobre todo a nivel del sistema reticular endotelial con los macrófagos. Una estimulación de los macrófagos por medio de la interleuquina 6 induce a la síntesis de procalcitonina. Y esta síntesis es diferente de la síntesis glandular de la procalcitonina. Entonces es importante diferenciar la síntesis de calcitonina a nivel glandular versus a nivel extraglandular. Eso es como comparar las diferencias que hay entre la síntesis glandular y la síntesis extraglandular. Hay que identificar dónde están las diferencias. Y para esto vamos a repasar la diferencia entre la procalcitonina que se libera como producto de la inflamación versus la procalcitonina que se sintetiza normalmente a nivel de la glándula tiroides. Entonces, en la síntesis inflamatoria de procalcitonina, eso ocurre a nivel de los adipocitos, a nivel de diversas células inmunológicas, sobre todo los macrófagos. Y con esto se induce la expresión del gen de la procalcitonina, pero esto ocurre únicamente a nivel intracelular con la síntesis de procalcitonina, pero no tiene maquinaria para hacer la proteólisis o ese clivaje que ocurre a nivel de la cadena de procalcitonina para liberar la calcitonina. De tal manera que lo que se eleva es la procalcitonina en el plasma. En cambio, cuando ocurre a nivel de la glándula tiroides, hay endopeptidasas que son capaces de cortar un fragmento de la procalcitonina y lo que se libera es la calcitonina. De tal manera que cuando tenemos mediciones de estos mediadores, tenemos que durante la inflamación se eleva la procalcitonina, pero en la producción glandular a nivel de la glándula tiroides de procalcitonina, esta se encuentra en cifras normales
aun cuando se trata de tumor que produce una gran cantidad de calcitonina, debido a que hay proteólisis intracelular y lo que sale no es la procalcitonina, sino la calcitonina. Esta es la razón por la que en condiciones normales los niveles de procalcitonina en la sangre son indetectables, a diferencia de cuando hay procesos inflamatorios, sobre todo los procesos inflamatorios de origen séptico por bacterias. Entonces, para recordar, en el caso de la procalcitonina se eleva casi exclusivamente en infecciones por bacterias. Se puede elevar de forma discreta en algunas infecciones virales y también en algunas infecciones fúngicas o también parasitarias. Ejemplo que representa la excepción, la malaria, que puede elevar de forma significativa la procalcitonina, y en infecciones fúngicas por aspergilos, que puede también elevar la procalcitonina en forma importante. Pero la procalcitonina no se eleva en la mayoría de las infecciones virales, fúngicas o parasitarias, y tampoco se eleva en forma importante cuando se trata de infecciones bacterianas localizadas. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿por qué es que en una infección viral o en una infección fúngica o parasitaria no hay una elevación tan marcada de procalcitonina? Esto es porque cuando hay una infección de tipo, por ejemplo, viral, las infecciones virales activan el sistema inmunológico, pero esta activación del sistema inmunológico induce sobre todo la respuesta mediante la síntesis de gamma interferón. Y este mediador gamma interferón actúa sobre los distintos tejidos y de hecho frena la producción de procalcitonina, o sea, frena la expresión génica de la procalcitonina, del gen de la procalcitonina, y de esta manera estas infecciones, que pueden llegar incluso a ser muy graves, se acompaña con niveles normales de procalcitonina. Bueno, es importante también entender la cinética de la procalcitonina, es decir, cuándo se eleva, cuándo hace el pico y durante cuánto tiempo. La procalcitonina se incrementa a las 2 a 4 horas después de una injuria séptica y alcanza un pico alrededor de las 6 horas y hace una meseta después de las 24 horas. En condiciones normales no se detecta la procalcitonina en el plasma, de tal manera que se considera niveles de detección a partir de 0.05 nanogramos por mililitro. Pero los analizadores de laboratorio son capaces de medir hasta niveles de más de 1000 nanogramos por mililitro. Esta procalcitonina se degrada por medio de proteasas específicas y tiene una vida media de unas 24 horas. Estas cifras son importantes porque de esta manera nos ayuda a entender cuándo empezamos a mandar la prueba y cada cuánto se debe de repetir para seriar la prueba de la calcitonina. Acá tenemos un esquema muy ilustrativo de cómo cuando hay una injuria séptica, aquí en el momento 0, tarda 2 horas para empezar a subir los niveles de procalcitonina, sube de forma significativa a las 6 horas y a las 24 horas prácticamente aquí tenemos el nivel pico y después empieza a descender. Aquí entre las 12 y 24 horas hay una especie de meseta. Aquí se puede observar claramente cómo el nivel pico de procalcitonina ocurre después del nivel pico de interleuquina 6. Y esto es por una razón obvia, porque la procalcitonina se produce a nivel extraglandular como consecuencia del estímulo de la interleuquina 6 sobre diferentes células, sobre todo a nivel de los macrófagos. Acá podemos ver también en esta publicación de Intensive Care Medicine de la cinética de la procalcitonina. El momento 0 es el momento de la injuria séptica. Aquí se puede ver cómo entre las 0 y 2 horas no hay elevación significativa de la procalcitonina. Ese es el retardo o el tiempo de latencia. Pero después, a partir de las 6 horas, empieza a aumentar en forma muy rápida
a una velocidad de incremento de 50 nanogramos por mililitro por cada hora. Hace un pico alrededor de las 12, o en este caso sería las 14 horas, para luego caer después de hacer una especie de meseta. Y la vida media de eliminación de la procalcitonina es de 22.5 horas. Entonces, para recordar, la cinética de elevación máxima se da a partir de las 6 horas a esta velocidad de 50 nanogramos por mililitro por cada hora y llega a limpiar con una vida media de alrededor de 22.5 horas, casi un día. Entonces, de estos gráficos, ¿cómo podemos interpretar para entender el proceso? Bueno, es un mensaje importante para llevar a casa, que si repetimos la determinación de procalcitonina en forma seriada, esta no debe hacerse menos de 24 horas. O sea, si mandamos un examen de procalcitonina hoy, no tiene lógica mandar otra prueba en la tarde o en la noche. Debe haber por lo menos una separación de 24 horas, idealmente de 2 o 3 días. Ahora, ¿para qué sirve la procalcitonina? En un principio se utilizó como un marcador para estimar el riesgo de pacientes que están críticamente enfermos para adivinar o pronosticar cuándo es que el cuadro actual de sepsis está progresando o va a progresar hacia un shock séptico. Sin embargo, conforme se fue acumulando la experiencia clínica, se empezó a aumentar el espectro de indicación de la procalcitonina, de tal manera que esta indicación así, tan limitada de pronosticar quién va a pasar de sepsis a shock séptico, ahora hay versiones actualizadas de indicaciones de procalcitonina. ¿Cuáles son esas indicaciones expandidas de la procalcitonina? Entonces, aquí en este renglón era la indicación antigua, todavía se utiliza obviamente, pero ahora se le agrega esta otra indicación que es para facilitar la toma de decisiones en 2 escenarios. Número 1, para la terapia antimicrobiana en pacientes que están hospitalizados o ambulatorios con sospecha de infección de vía respiratoria inferior, por ejemplo, neumonía adquirida en la comunidad, bronquitis aguda o exacerbación aguda de EPOC como consecuencia de una infección bacteriana. Y la otra muy importante es la suspensión de antibiótico en pacientes que tienen sepsis sospechosa o confirmada, es decir, para acortar el tiempo de terapia antibiótica. Vamos a analizar eso con más detalle. Entonces, la ruta de la procalcitonina, ahora en lugar de esa indicación limitada de pronosticar quién va a evolucionar de sepsis a shock séptico, ahora se ha expandido a escenarios en donde ya involucra la prueba para iniciar antibiótico o para suspender los antibióticos. Un ejemplo lo podemos ver en los pacientes afectados por COVID-19. Esta es la tomografía de un paciente que tiene una forma grave de COVID-19. Aquí prácticamente el pulmón se encuentra completamente blanco con múltiples infiltrados. Y este tipo de paciente tiene el inconveniente de que la interpretación de leucocitosis, de proteínas C reactivas, de la temperatura, de infiltrados radiológicos, inclusive de los cultivos, se nos hace relativamente difícil porque esos pacientes están poliinvadidos, están con terapia esteroidal y estos pacientes muchas veces se puede sobreinfectar de bacterias. Entonces, si nos basamos en los cultivos y aislamientos del germen, podríamos estar muy detrás, varios pasos atrás de una posible infección bacteriana. Por ende, la procalcitonina tiene muchísima utilidad en estos pacientes. Es importante también de que los valores de corte depende del entorno clínico. No es lo mismo un paciente que está inmunocompetente versus un paciente inmunocomprometido. El sitio y la extensión de la infección no es lo mismo. Una infección localizada que cuando estamos sospechando de una infección sistémica con inclusive bacteremia. Si el paciente tiene alguna comorbilidad, por ejemplo, bajo terapia inmunosupresora,
pacientes trasplantados, pacientes pediátricos, pacientes embarazadas, pacientes adultos mayores. Y también depende de si vamos a utilizar estos niveles para tomar decisiones de el pronóstico o cuando vamos a iniciar o suspender antibióticos para infecciones de tipo bacteriana. Entonces, ¿cómo se interpreta? Bueno, esto es lo que viene en los reportes del laboratorio del hospital. Y para la interpretación depende de si estamos enfrente de una infección bacteriana sistémica o si estamos teniendo una infección de tracto respiratorio inferior. Entonces aquí están esos niveles, menor de 0.05, que es el límite máximo para considerar detección, es un individuo completamente sano, o sea que no tiene infección bacteriana sistémica. Cuando está menor de 0.05, la sepsis no es probable, o que tenga una infección bacteriana, pero que sea una infección bacteriana localizada. Cuando está entre 0.5, pero menor de 2 nanogramos por mililitro, es posible la sepsis, y su riesgo de progresión a una sepsis severa es un riesgo moderado. De 2, pero menos de 10, es posible la sepsis y tiene alto riesgo de progresar hacia una sepsis severa. Y más de 10 es un paciente que está francamente anormal y casi que exclusivamente indica que hay una infección bacteriana severa o ya el paciente está en shock séptico. Si estamos lidiando con un paciente con una infección de tracto respiratorio inferior, si está en menos de 0.1, no tiene infección bacteriana. Si está entre 0.1 a menor de 0.25, no es probable una infección bacteriana. De 0.25 a menor de 0.5 es posible una infección bacteriana, y más de 0.5 sugiere fuertemente de que hay una infección bacteriana. Entonces aquí estamos viendo dos escenarios. Si estamos utilizando procalcitonina para el enfoque diagnóstico de un paciente con infección de vía respiratoria inferior, tiene niveles de corte diferentes que cuando estamos enfrente de un paciente que está con una infección bacteriana sistémica. Pero la procalcitonina también nos ayuda a tomar decisiones en cuanto a antibióticos. Y recordemos que los antibióticos pueden ser arma de doble filo. ¿Por qué arma de doble filo? Porque si se prescribe en dosis y duración correctas, ayudan, pero en exceso perjudican. ¿Cuántas veces hemos tenido pacientes que iniciamos un esquema de antibiótico y de forma dogmática ponemos 10 días o 7 días o 14 días, y muchas veces a base de intuición y a base de recomendaciones con poco sustento científico? Y hay pacientes que después de inicio de una cobertura antibiótica efectiva, puede que en 3 o 4 días ya el paciente está completamente libre de infección, pero como ya se inició un esquema, y ese esquema obliga al clínico a continuar aun cuando los días restantes son innecesarios. Y esto puede llevar a producir resistencia antibiótica y también otros efectos secundarios como consecuencias de la exposición a antibióticos. Entonces la procalcitonina en este caso tiene muchísima utilidad. Esta publicación de procalcitonina para guiar el inicio y también establecer la duración de la terapia antibiótica en pacientes de infección respiratoria superior es un estudio de metaanálisis, y este estudio incluyó un total de 14 estudios con un total de 4.221 pacientes. Y este metaanálisis llega a la interesante observación de que cuando se hace un manejo de antibiótico guiado por procalcitonina versus el manejo convencional, observe que aquí son 14 días y el grupo de procalcitonina tuvo menor exposición a antibióticos. Eso significa o menor duración de tratamiento o menos probabilidad de iniciar una infección cuando todavía no, pero una terapia antibiótica cuando todavía no hay una confirmación del proceso infeccioso.
Y el resultado global es que los pacientes que son de control duraron un promedio de 8.7 días de antibiótico versus 5.2 días de antibiótico. Prácticamente la procalcitonina ahorró 2 días y medio de cobertura antibiótica. Entonces, nos preguntamos, ¿esta reducción de uso de antibiótico puede acompañarse de un aumento de la morimortalidad? O sea, ¿no sería demasiado temerario suspender los antibióticos cuando quizás la infección todavía no está bien controlada? Pues la respuesta está en la procalcitonina. Esta es lo que nos va a decir si ese paciente se le puede suspender los antibióticos en forma segura o no. Y en este metaanálisis se vio de que reduce el uso de antibióticos sin incrementar el riesgo de muerte o de fallo terapéutico. Pero quizás el estudio más amplio que sirvió para utilizar la procalcitonina como guía de manejo de los antibióticos es el estudio ProRata, publicado en Lancet del año 2010. Este estudio ProRata se llama así porque es el acrónimo de procalcitonina para reducir los tratamientos antibióticos en pacientes agudamente enfermos. Entonces, este estudio ProRata tuvo como finalidad contestar la pregunta de investigación: ¿la procalcitonina nos sirve o no para guiar el inicio y la suspensión de antibiótico en un paciente críticamente enfermo? Esa es la pregunta de investigación. Y ellos inicialmente incluyeron a 1.315 pacientes, pero luego de el filtro y luego los criterios de selección y también de exclusión, incluyeron 307 pacientes en el grupo de procalcitonina y 314 pacientes en el grupo de control. Entonces, este grupo de procalcitonina lo mete en un algoritmo, un flujograma para guiar el inicio y la suspensión de antibióticos. ¿Cómo se hizo? Bueno, entonces, basándose en los niveles de procalcitonina, se utiliza para iniciar la cobertura antibiótica y también para finalizar la cobertura antibiótica. ¿En qué situaciones la procalcitonina? La procalcitonina fue el indicador para el inicio de antibiótico. Cuando la concentración está por debajo de 0.25, no se recomienda, no se va a iniciar antibiótico. Entre 0.25 y menor de 0.5 no es recomendable el uso de antibiótico, pero aquí ve que la diferencia está entre fuertemente contraindicado y versus no indicado los antibióticos. Y cuando está mayor de 0.5 pero menor de 1, se recomienda los antibióticos, y una concentración por encima de 1, fuertemente se recomienda cobertura antibiótica. Y también tenemos la guía para suspender los antibióticos. Cuando está por debajo de 0.25, fuertemente se recomienda la suspensión. Cuando está entre 0.25 y 0.5 o una caída de un 80% versus el pico, se recomienda suspender los antibióticos. Pero un descenso menor de 80% versus el nivel pico o una concentración mayor de 0.5, se recomienda continuar los antibióticos. Y si tiene un incremento de la concentración versus la concentración basal o sostenidamente por encima de 0.5, se recomienda fuertemente continuar los antibióticos, o sea, no suspender. Entonces, en este estudio de ProRata, comparando el grupo de procalcitonina y el grupo control, hay una serie de diferencias, pero quizás de las diferencias más marcadas sería el número de días sin antibiótico, que fue una diferencia estadísticamente significativa, pero los puntos secundarios hasta los 28 días entre recaída, sobreinfección o número de días sin ventilación mecánica, no hubo diferencia estadísticamente significativa. Entonces, eso significa que con procalcitonina se ahorra uso de antibióticos sin impactar en otros puntos secundarios
de evaluación como recaída, sobreinfección o días sin ventilación mecánica. Y aquí se puede ver en el estudio prorata cómo en la curva de Kaplan-Meier el grupo de calcitonina y el grupo de control prácticamente a los 60 días representa un calco. De hecho, en el primer mes no hubo ninguna diferencia. Entonces, el uso de procalcitonina para guiar el inicio y también la suspensión de antibiótico es una práctica fuertemente sustentada por los hallazgos de prorata. Y acá se puede observar el porcentaje de pacientes que recibe antibiótico en el grupo de procalcitonina, aquí en color fucsia, versus el grupo control, aquí en color turquesa. Aquí se puede observar claramente que hay una separación, una brecha y más evidente en los primeros 7 a 10 días. Hay una brecha importante y lo que indica entonces es que la procalcitonina ayuda a disminuir la exposición innecesaria de antibióticos en los pacientes que se sospecha de un proceso séptico. Entonces, a los 28 días, el uso de la procalcitonina representó un ahorro de 2.7 días libres de antibióticos. Eso significa una disminución prácticamente de una cuarta parte de prescripción de antibióticos. Esta disminución puede ser porque no se inició o porque una vez iniciado, la procalcitonina alertó de que se puede suspender el antibiótico en forma más precoz. Bueno, un mensaje importante entonces con los resultados de la metaanálisis y el estudio prorata es que la estrategia guiada por procalcitonina para tratar pacientes con sospecha de infección bacteriana reduce la exposición a antibióticos sin aparentes resultados adversos, porque siempre está el temor teórico de que si usamos menos antibiótico podría aumentar la posibilidad de que el paciente tenga recaída o sobreinfección o que tenga un impacto con progresión del proceso infeccioso. Y en estos metaanálisis y el estudio prorata apoya el uso de procalcitonina para guiar la cobertura antibiótica. Bueno, con el caso de ácido láctico habíamos visto el concepto de depuración de lactato. Lo mismo se aplica para la procalcitonina. En esta publicación se analiza el concepto de depuración de procalcitonina como un marcador pronóstico en paciente con sepsis severa o shock séptico. ¿En qué consistió este estudio? Los autores midieron procalcitonina en el día 1, en el día 3 y en el día 5. Y utilizando esta fórmula es la fórmula de depuración o de limpieza o de aclaramiento de procalcitonina, comparando la procalcitonina día 1 del inicio versus el día 3 o día 5, multiplicado por 100 nos saca un porcentaje y ese es el concepto de depuración de procalcitonina. Entonces, en la publicación ellos encontraron de que un total de 37 pacientes sépticos sobrevivieron y fallecieron 11 pacientes. Entonces, la procalcitonina del día 3 y la procalcitonina del día 5 hicieron una comparación para ver ese grado de depuración. El día 1 versus el día 3 y el día 1 versus el día 5. En el grupo de pacientes que lograron sobrevivir, se vio una caída de procalcitonina, de procalcitonina mucho mayor. Observe que al día 5 hubo una caída de un 80%, versus los que no lograron sobrevivir, hubo una caída, o sea, una depuración mucho más limitada, 11.6 versus 38 y 43 versus 80%. Y con esto significa de que si tenemos un paciente que está con un proceso de sepsis, tendríamos que estar seriando la determinación de procalcitonina. Por ejemplo, si el paciente fue reclutado el día 20, aquí el día 20 le hacemos el primer control de procalcitonina. No es recomendable hacer el día viernes, sino que se recomienda hacerlo por lo menos 48 horas después. Entonces sería el día 1, el día 2, al tercer día. Al tercer día mandamos un
una procalcitonina y al quinto día. O sea, significa que si este fue jueves, el sábado mandamos uno y el lunes mandamos otro. Esta es la manera de maximizar la utilidad de la procalcitonina. No vale la pena enviar procalcitonina 2 veces al día o un día tras otro, porque eso es mucho desperdicio, es un examen costoso y tampoco nos va a ayudar mucho más debido a que su vida media es de 22.5 horas. Es prácticamente un día. Bueno, acá ese es un esquema para entender el uso de la procalcitonina. En el día 0 tenemos el paciente que está con el proceso infeccioso. Aquí el inicio de la infección, empieza a subir la procalcitonina y acá prácticamente a las 12 horas ya hizo el pico, hace una especie de meseta al final de las 24 horas y luego empieza a caer. Si esto está ocurriendo, significa de que con el inicio de la infección y con el inicio también del tratamiento, la infección se logró controlar debido a que se dio la depuración de procalcitonina, bajando rápidamente la concentración a lo largo de las horas. Y esta es la curva que uno esperaría encontrar cuando el paciente tiene una respuesta terapéutica satisfactoria a los antibióticos y también al control del sitio de la infección. Y acá también tenemos otro esquema para entender la aplicación de la procalcitonina. Esos son los días de tratamiento de antibiótico y esta es la concentración de procalcitonina. Acá tenemos la concentración de procalcitonina máximo y con el tratamiento empieza a decrecer. Entonces aquí tenemos una aplicación muy importante de la procalcitonina, ya sea para detener el tratamiento antibiótico o para continuar el tratamiento antibiótico. Eso va a depender de qué? Depende de si se cumple el criterio número 1 o el criterio número 2. ¿Cuál es el criterio número 1? El criterio número 1 es una disminución de la procalcitonina versus el nivel pico de procalcitonina en al menos 80%. Entonces, si hay una caída de más de 80%, se recomienda fuertemente la suspensión del antibiótico. Eso significa que ya el proceso infeccioso ya está controlado. Pero también podemos analizar con base en la concentración actual de procalcitonina. Si la procalcitonina está menor de 0.25 en un paciente que tiene infección de vía respiratoria inferior o un paciente con sepsis sistémica, pero la procalcitonina actual está en menor de 0.5, se considera el segundo criterio para suspender antibióticos. Si no se cumple el criterio 1 y tampoco se cumple el criterio 2, se debe continuar el esquema de antibiótico y si más bien empieza a subir la procalcitonina, hay que considerar el cambio de estrategia antibiótica. Y acá tenemos otro ejemplo del uso de procalcitonina para entender cuándo empezar antibiótico. Se empieza los antibióticos cuando tenemos un paciente con sospecha de infección de vía respiratoria inferior, pero estamos sospechando una sobreinfección bacteriana. Cuando tiene una procalcitonina por encima de 0.25. Por debajo de 0.25 se considera improbable una infección bacteriana y se desaconseja el uso de antibióticos. Y acá, ¿cuándo detener el tratamiento con antibióticos? Si cumple uno o los dos criterios. Como habíamos visto, el primer criterio es una disminución de procalcitonina de al menos 80% con respecto a la procalcitonina pico. Y el otro criterio es el uso de la procalcitonina para suspender antibiótico cuando tiene menor de 0.25 microgramos por litro. Esas son las decisiones que podemos tomar en un paciente que estamos haciendo procalcitonina en forma seriada. Y esto ilustra el concepto de eficacia terapéutica o fracaso terapéutico. En el paciente que tiene fracaso terapéutico, aquí en color amarillo, se puede observar cómo la procalcitonina baja, pero casi no ha bajado y luego de una muy discreta disminución vuelve a subir. Esto indica que hay fracaso terapéutico. Cuando hay eficacia terapéutica inmediata al antibiótico, observe que la procalcitonina baja muy rápidamente y usualmente decrece
a una tasa de un 80% con respecto a la procalcitonina pico, acá, versus acá. Y observe que después del sexto día, la concentración de procalcitonina está por debajo de 0.25 para pacientes de infección respiratoria inferior o menor de 0.5 para infección sistémica. Entonces, esto significa que el paciente ha tenido una respuesta terapéutica inmediata. Pero cuando hay una respuesta no satisfactoria y se hace un cambio de cobertura antibiótica, o cuando se lleva a sala de operaciones para drenar una colección, entonces se puede observar cómo con el cambio de estrategia los niveles de procalcitonina empiezan a disminuir hasta ya resuelto el proceso infeccioso. Entonces, esos son los 3 escenarios en los cuales la procalcitonina tiene muchísima utilidad. Para terminar de entender este concepto, vamos a revisar entonces la toma de decisiones con base en los biomarcadores. Una gran utilidad de los biomarcadores serológicos en pacientes con estado de sepsis es que nos ayuda a tomar decisiones en cuanto a inicio de cobertura antibiótica, en cuanto a suspensión del antibiótico o una modificación en la conducta antibiótica. Esto también va acorde con otras decisiones de manejo, como por ejemplo intervenciones quirúrgicas. Entonces, para entender bien ese tema, vamos a recordar el caso clínico con el que introducimos el tema. El caso clínico se trata de una paciente que había sido internada por un cuadro de cáncer gástrico. En principio es un cáncer gástrico avanzado. Es una paciente relativamente joven y mientras estaba esperando ser operada, presenta un cuadro de dolor abdominal muy intenso, y cuando se le realiza una radiografía de pie, se encuentra la presencia de aire libre subdiafragmático. El signo de ala de gaviota es compatible entonces con la presencia de aire libre, y esto obviamente proviene de una víscera hueca que se había perforado. Ingresa a sala de operaciones en estado crítico con taquicardia 150 por minuto, con una taquipnea muy marcada. La paciente literalmente estaba jadeando 46 veces por minuto, y una presión, sobre todo la diastólica, que está sumamente baja, indicando de que estamos en presencia de un shock séptico con estado de vasoplegia muy profunda. Cuando se hizo la laparotomía, se encontró con una gran cantidad de material intestinal, y esto fue a consecuencia, número 1, de la perforación del cáncer gástrico, y número 2, porque también tenía una perforación a nivel del colon derecho. Se aspiró este líquido y en total se obtuvo prácticamente 2 litros de este material que le estaba causando el estado de sepsis. La cirugía que se realizó en ese momento fue una gastrectomía total, una esplenectomía, debido a que el cáncer de estómago había invadido. Es un cáncer localmente bastante avanzado con invasión del hilio esplénico, y también tenía compromiso de la cola de páncreas, para lo cual se le realizó una resección de la cola de páncreas, y también se le hizo una hemicolectomía derecha ampliada. En vista de la contaminación masiva de la cavidad abdominal, se decidió dejar con abdomen abierto y para realizar una cirugía de lavado subsecuente. Se consideró de que, como se hizo la resección completa a nivel local, se catalogó como una cirugía de R0. R0 significa de que hay una resección completa de la tumoración en el sitio primario. La paciente estaba sumamente inestable, se inició en sala de operaciones norepinefrina, y en ese momento estaba la paciente bajo una infusión de norepinefrina de 1 microgramos por kilo por minuto, y ya en recuperación la paciente se mantuvo en ventilación mecánica y se modificó la cobertura antibiótica, obviamente por cuestión de accesibilidad. Al principio en sala de operaciones solo se le había prescrito gentamicina, metronidazol y cefotaxime. Es una combinación entre comillas no ideal, pero en el contexto logístico era
la cobertura antibiótica más accesible. Pero ya en recuperación, con un poco más de tiempo, se pudo gestionar la modificación de la cobertura antibiótica con meropenem, levofloxacina y metronidazol. Se le dio también un bolo de azul de metileno de 1 miligramo por kilo. Esto con el fin de, junto con la norepinefrina, manejar la parte de shock vasopléjico. Y también se le prescribió hidrocortisona. Esto es un poco controversial con respecto a los esteroides, pero los esteroides en paciente con shock séptico en fase muy inicial podría ser de utilidad para frenar un poco la cascada inflamatoria exagerada. Y se continuó la fluidoterapia hasta obtener la corrección del estado de hipovolemia y se mantuvo en ventilación mecánica. Esos son los signos vitales cuando está en recuperación. La frecuencia cardíaca bajó de 150 a 126. La oximetría estaba bien. La presión arterial ya está un poco mejor. La diastólica está bastante más elevada. La incisura dícrota de la línea arterial muestra que ya se está subiendo un poco. La paciente previamente estaba con una vasoplegia importante y, como sabemos, la incisura dícrota marca el punto de choque entre la onda anterógrada y la onda reflejada, y eso a su vez depende de la resistencia vascular periférica. Cuando la resistencia vascular periférica está muy caída, la incisura dícrota se encuentra en el tercio inferior. Inclusive en casos exagerados, la incisura dícrota podría estar con una presión, una cifra por debajo incluso del nadir diastólico. Suena algo como paradójico, pero en paciente con una vasoplegia muy marcada, la incisura dícrota podría estar por debajo de lo que el monitor considera la presión diastólica. Bueno, esta hemodinamia se mantuvo con una infusión de norepinefrina de 1 microgramo por kilo por minuto. Aquí está la infusión, está a 48 cc por hora, que nos da 0.97, redondeado es 1 microgramo por kilo por minuto. Y ahí está la paciente en recuperación con esta hemodinamia. Todavía tenía un estado hemodinámico bastante lábil. Se mantuvo en ventilación mecánica con sus hipnosedantes, básicamente midazolam y fentanil a dosis de 50 microgramos por hora de fentanilo y 5 miligramos por hora de midazolam. Se mantuvo la infusión de norepinefrina, no se paralizó, no había necesidad de paralizar a estos pacientes. Y muy importante complementar la monitorización hemodinámica con el POCUS, que más adelante vamos a ver que se sirvió para la optimización hemodinámica. Bueno, acá se puede observar a lo largo de 1 hora cómo, aun cuando estaba en recuperación, estaba sumamente baja la presión, pero se logró optimizar y al cabo de 1 hora, prácticamente de 80 de sistólica, subió a 106 de sistólica. Y aquí se puede observar la curva de tendencia de variabilidad de presión de pulso. Una variabilidad de presión de pulso de más de 12% sugiere de que es un paciente respondedor de volumen. Aquí estaba con una variabilidad al principio de más de 15 y en algunos momentos hasta de 30. Continuamos con la resucitación hídrica y se pudo bajar estos dos parámetros, la variabilidad de presión sistólica y la variabilidad de la presión de pulso. Estos debe estar en condiciones óptimas, menor de 12% en paciente que está en ventilación controlada con VAC entre 6 a 8 cc por kilo y que no tenga una arritmia cardíaca con ectopias frecuentes. Esto, en el contexto de esa paciente, estos valores sugieren de que la paciente ya, por lo menos desde el punto de vista de volumen intravascular, está bastante adecuada. La paciente se había mantenido en anuria, prácticamente en anuria durante la cirugía, pero dichosamente ya en recuperación después de la optimización hemodinámica, y también se le puso azul de metileno. El shock vasopléjico empezó a estabilizar, y aquí desde que tenía esto de orina en todas las 4 horas de cirugía, ya en recuperación empezó a mejorar la diuresis. De hecho, esto fue en forma espontánea, no hubo necesidad de ponerle diurético. Y aquí se puede observar cómo aparece ya la expresión del azul de metileno.
tiene una coloración de orina verde porque el azul, que es azul, se excreta como tal y se combina con el amarillo de la orina para formar este tinte verduzco. Acá podemos ver la gran utilidad del focus. Hicimos la insonación a nivel de la vena cava inferior. Esta es la vena cava inferior, este es el hígado. Y en el modo M se puede hacer una medición en el modo M para comparar los cambios de diámetro al son del ciclo respiratorio. Y acá se puede ver que, de hecho, está casi que un poco pasado de volumen, pero por ahí está, 2 centímetros de diámetro de cava y porcentaje de colapsabilidad de un 11%, lo cual significa que la paciente con una cava ya pletórica y además con poca colapsabilidad, significa que la paciente ya tiene una expansión volumétrica adecuada. Entonces, con esto ya estamos satisfechos, tranquilos con el volumen circulante. Si estuviese hipotenso, estuviese con hipotensión persistente, probablemente la opción ya no sería más fluido, sino más bien modificar la dosis de vasopresor y o adicionar un inotrópico. Pero en el caso de esta paciente con un corazón sano, la optimización con el volumen intravascular, así como con una dosis titular de norepinefrina, pudo optimizar la hemodinamia. Esta paciente se mantuvo prácticamente así hasta el tercer día. Cabe mencionar que no había cupo en la unidad de cuidados intensivos y en los primeros 2 días permaneció en el servicio de recuperación. Ya al tercer día, la paciente fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos debido a que ya se le logró conseguir un cupo. Y al tercer día se trae nuevamente a sala de operaciones para un lavado quirúrgico, más una cirugía de esófago yeyuno anastomosis. Recordemos que para una cirugía prácticamente de control de daño se hizo una gastrectomía, pero el esófago se cerró a muerte. Había que recomunicar el esófago. Entonces ya al tercer día, en condición más estable, se hizo una esófago yeyuno anastomosis y también se le realizó una ileostomía. Ese es el momento en que llega a sala de operaciones para lavado quirúrgico y se ve bastante bien. La cavidad abdominal está bastante limpia y se pudo hacer la cirugía de esófago yeyuno anastomosis y se le realizó una ileostomía para protección y también para alimentación enteral. Desde el punto de vista de biomarcadores, este lactato fue en el día número 1, 3.6 miliequivalente o milimol por litro. Recordemos que el punto de corte de normalidad para el laboratorio es de 2 miliequivalentes por litro. Estaría como por acá, pero aquí está con un lactato en 3.6. Ese fue el día número 1 después de haberse llevado a sala de operaciones. Y aquí vamos a ver el resto de la evolución del lactato. Este es el lactato, digamos, más viejo, el primer lactato, y aquí comparamos a lo largo del tiempo. Esto fue el día 1, día 1, y aquí día 2, 27 de febrero, 27 de febrero. En el primer día se envió un total de 3 gases arteriales y al segundo día, aquí, el 28, se envió otro. Y ahora vamos a ver la diferencia o la depuración o aclaramiento del lactato. Eso ya es la parte práctica, porque muchas veces leemos algo en la teoría, pero no lo aplicamos porque generalmente hay que hacer, digamos, un esfuerzo adicional o un cálculo adicional, pero el reto siempre es, cuando leemos algo, poner en práctica. Entonces, si hablamos de que el lactato nos sirve para valorar el pronóstico y guiar el tratamiento, entonces tenemos que sentarnos a ver la tendencia y también sacar el porcentaje de depuración. Entonces, 3.6 el primer día, 2.6 al segundo día. Entonces vamos a calcular el aclaramiento del lactato. El aclaramiento del lactato se calcula con esta fórmula: el lactato inicial menos el lactato actual dividido entre el lactato inicial, o sea, el primer día y el segundo día.
y este es lactato del primer día, multiplicado por 100 para que se convierta en un porcentaje. Entonces, esto significa de que su lactato inicial fue de 3.6, el lactato actual 2.2. Significa que su depuración de lactato fue de 3.6 menos 2.2 dividido entre 2.2, y esto nos da un total de 63%. 63%. Bueno, aquí más bien es 3.6. Da un total de 63%. O sea, bajó el lactato en forma significativa. Bajó un 63% en las primeras 24 horas. Entonces, esto significa de que por el lado del lactato vamos bien. La paciente como que está respondiendo a las medidas. Y con respecto a la proteína C reactiva, la proteína C reactiva acá tenemos de que el tiempo cero, que sería acá, el pico fue de 37.63, pero el momento de la cirugía fue el día 0 y estaba en 21 miligramos por decilitro. Entonces vamos a comparar la depuración o el decremento de la proteína C reactiva entre el primer día y el tercer día. Entonces, este fue el día 0 y el día 3, en este caso sería, en este momento, estaba en 14.6. Entonces pasó de 21, piqueó en 37 y bajó a 14.6. De la proteína C reactiva no hay, digamos, tanto estudio en cuanto a cinética de depuración, pero sí hay un valor absoluto que hay que aprender. Y ese valor absoluto de proteína C reactiva tiene implicaciones diagnósticas. Aquí vea que hubo un decremento de un 30%, pero no hay tantos estudios que hablan de que la proteína C reactiva se haga el análisis de la depuración de proteína C reactiva. Más bien lo que se habla es una cifra absoluta que se pudo refrendar en este estudio de un total de 314 pacientes con cuadro de shock séptico en cuidado intensivos, y se pudo observar dos grupos de pacientes, aquellos que sobrevivieron y aquellos que fallecieron. Un total de 269 pacientes en el grupo de sobrevivientes, 45 pacientes en el grupo de no sobrevivientes. ¿Cuál fue el parámetro relacionado con la proteína C reactiva que puede hacer un punto de corte? Entonces acá podemos ver que la proteína C reactiva al tercer o quinto día de estancia en cuidados intensivos, si cruza los 100 miligramos por decilitro, va por el carril de los fallecidos. Menor de esa cifra, va por el carril de los que tienen más chance de sobrevivir. Entonces, la conclusión de este estudio es que cuando analizamos la proteína C reactiva, debemos estar muy atentos al nivel de proteína C reactiva al tercer día de estancia en cuidados intensivos. Si tiene una concentración por encima de 100 miligramos por decilitro, se asocia con muy mal pronóstico. Por el otro lado, la procalcitonina. No tenemos, obviamente, procalcitonina basal en esta paciente hasta que se hizo el diagnóstico del cuadro de perforación intestinal y perforación gástrica. Entonces, acá, en este momento, el 26 de febrero fue el primer reporte de procalcitonina. No había procalcitonina antes de la cirugía. Y ese primer nivel de procalcitonina fue de 132, una cifra sumamente elevada. Recordemos que el punto de corte, primero, procalcitonina en condiciones normales no se detecta en la sangre, y en caso de detección debería ser menor de 0.05 nanogramos por mililitro. Entonces, en este caso tenemos una procalcitonina sumamente elevada, 132. Ahora, vamos a calcular el aclaramiento o depuración de procalcitonina. Entonces, para eso vemos toda esta tendencia. El gráfico está al revés, pero es lo que reporta el sistema. La procalcitonina más antigua, y luego estos son los reportes cada vez más recientes.
Hay que fijarse en las fechas porque no significa de que están con una separación de un día con respecto al otro, sino que hay que estar viendo, este es 26, 27, 28, primero. Entonces, para establecer el pronóstico sería la comparación entre la procalcitonina del primer día con la procalcitonina del tercer día. El tercer día está en 82. Entonces, con esto calculamos la depuración de procalcitonina, que es del día 3 versus el día 1. Entonces, acá tenemos de que 132 fue el día 1. 82 fue del día 3 y aplicando esta fórmula sacamos entonces la depuración de procalcitonina y nos damos cuenta de que entre el primer día y el tercer día hubo un decremento de un 38%, una depuración de procalcitonina de 38%. Es una tendencia bastante satisfactoria, pero esto todavía no es suficiente para considerar la suspensión de cobertura antibiótica y tampoco es prudente modificar la cobertura antibiótica. Y por el otro lado, también es importante de que en estado de sepsis hay daño en diferentes órganos y un órgano que sufre muchísimo en estado de sepsis es precisamente el riñón. Esta paciente le hicimos el POCUS a nivel renal. Esto es para tomar decisión de si tenemos que ponerle más o más bien se nos está yendo la mano con la fluidoterapia. Entonces, con un transductor curvo, insonando en la región lumbar, se puede observar cómo aquí hay una adecuada perfusión. Esto fue en el momento de la llegada de recuperación, pero cuando continuamos con las medidas de resucitación hemodinámica, pasamos de esto, que todavía es bastante apropiada, a este otro patrón y claramente se ve que hay una adecuada o inclusive una mejor perfusión renal, Inclusive al segundo día, cuando hicimos nuevamente esta aproximación, encontramos una aún mejor perfusión renal. Entonces, cuando los riñones están así, riñón bien perfundido es un riñón alegre. Esto es muy importante porque cuando tenemos un paciente con estado de sepsis y a veces orina muy poquito o del todo no orina, entonces si hacemos esta aproximación ultrasonográfica podríamos estar viendo si el riñón está adecuadamente perfundido. Un riñón que está adecuadamente perfundido pero que no orina, hay que pensar en una causa de tipo obstructiva. Y por supuesto la determinación de niveles de creatinina. El momento cero fue el día 26 y ahí llegó a un pico de 0.99, casi 1 miligramo por decilitro de creatinina. Y de ahí, más bien, en lugar de seguir creciendo, subiendo niveles de creatinina, más bien empezó a bajar en forma adecuada. Entonces, eso significa que esta paciente vimos de que tenía en todo momento una aceptable perfusión renal, que al día siguiente incluso se logró perfundir aún mejor. Entonces estamos ante una situación de shock séptico en donde el riñón se está defendiendo. La creatinina es un parámetro relativamente tardío para detectar una disfunción renal. Esto es porque la creatinina está determinado por múltiples factores aparte de la filtración glomerular, como por ejemplo la masa muscular. Entonces, en pacientes con estado de sepsis, la creatinina es un biomarcador relativamente tardío de daño renal. Puede inclusive pasar 24 o 48 horas antes de que se empiece a subir los niveles de creatinina. Hay un parámetro que es más temprano, más precoz para detectar la disfunción renal. En este caso es la cistatina C. Esta paciente se le envió una determinación de cistatina C y está en 0.61. Como vemos acá, está dentro del intervalo de referencia. Hay también nomogramas y fórmulas para sacar la depuración renal o la filtración glomerular con base en la cistatina C. Pero aquí estamos viendo un parámetro que es acorde primero con lo que vimos con la creatinina
vimos con la diuresis y también vimos con el POCUS renal. Bueno, aquí es importante también de que los pacientes con sepsis no todos tienen el mismo comportamiento. Y es algo que tenemos que acostumbrar a analizar en prácticamente todas las patologías, que no hay una talla única para todos. Por eso cada vez escuchamos con más frecuencia el concepto de medicina de precisión. ¿Para qué? Para fenotipar y genotipar las patologías. En esta publicación de JAMA hace un análisis de los posibles fenotipos de paciente con sepsis. O sea, no es lo mismo el paciente que tiene 80 años con una infección urinaria que una paciente de 36 años que tuvo una perforación de un cáncer gástrico. Y esto se puede ver en este esquema de cómo hay 4 patrones o 4 fenotipos de paciente con sepsis. El patrón alfa, patrón beta, patrón gamma y patrón delta. El patrón alfa es aquel paciente que tiene básicamente disfunción neurológica. Es el típico paciente adulto mayor que con un poquito de bacteremia ya está con encefalopatía. El patrón o el fenotipo beta se caracteriza porque tiene aquí una afectación diversa, pero tiene una discreta afectación renal y tiene muy poquita afectación desde el punto de vista hematológico o desde el punto de vista neurológico. El patrón gamma, este patrón se caracteriza por una afectación cardiovascular bastante importante, hematológico un poquito, a nivel de inflamación bastante significativa, poco o ninguna afectación neurológica, bastante afectación pulmonar y prácticamente ninguna afectación renal. Y el patrón delta se caracteriza porque tiene afectación cardiovascular, hematológica. Aquí es importante que el patrón delta se ensaña contra el hígado, por eso el patrón delta se asocia con a veces muy mal pronóstico y es el típico paciente que cuando tiene cuadro de sepsis desarrolla hipoglicemia. Y sabemos de que un paciente que está con dosis alta de vasopresores y hace una hipoglicemia y prácticamente es un paciente terminal. Y entonces en este caso tenemos de que hay que fenotipar los distintos tipos de sepsis. Entonces en esta paciente en realidad no hay, digamos, un patrón característico. Podríamos meterlo como un patrón de tipo fenotipo delta, porque esa paciente estuvo necesitando dosis alta de vasopresores y tiene compromiso renal, pero muy poco compromiso renal. Entonces, hay que ir viendo esta aplicación de fenotipar los pacientes con sepsis. Y llegaron los cultivos. En esos cultivos arrojó una providencia Stuarti. Fue un cultivo positivo del tejido y esta providencia sé que es sensible a todo, con una resistencia a la gentamicina. Bueno, esto es de esperar porque la paciente prácticamente vino a nivel comunitario y se hizo el diagnóstico en el hospital, pero obviamente no es un germen intrahospitalario. Y dentro del análisis de resistencia, aquí se puede observar cómo tuvo resistencia a la gentamicina. Nosotros le habíamos puesto gentamicina en sala de operaciones, pero fue una dosis única. Posteriormente se continuó con levofloxacina y es sensible a la quinolona. Entonces, con esta prueba de sensibilidad, entonces estaba recibiendo meropenem, levofloxacina y metronidazol. Al quinto día fue llevado nuevamente a sala de operaciones para un lavado quirúrgico. Y en ese día de lavado, sería el segundo lavado quirúrgico, se encontró que la cavidad abdominal estaba bastante bien. No había fugas de la anastomosis esófago-yeyuno y la ileostomía estaba funcionando perfectamente. Esa fue la razón que al día número 7 se hizo cierre de la
de la pared abdominal. Entonces, está la paciente en el día 7, se revisó y estaba bastante bien. Entonces se cerró la pared abdominal y al día siguiente se tomó la decisión de extubar debido a que la paciente realmente estaba evolucionando de forma satisfactoria a pesar de lo aparatoso del problema inicial. Entonces, en este punto ya hay que considerar la aplicación de la procalcitonina según el protocolo del estudio ProRata. En el estudio ProRata, recordemos de que se utiliza la procalcitonina bajo un protocolo para considerar el inicio o la finalización de la cobertura antibiótica. En el caso de esta paciente, obviamente una concentración altísima de procalcitonina y aún en ausencia de un reporte de germen, estamos obligados a iniciar cobertura antibiótica. Entonces, esa fue la toma de decisión en sala de operaciones, iniciar la cobertura antibiótica debido a que la paciente tenía un proceso séptico. Pero ahora, entonces, es analizar, bueno, ¿y en qué momento vamos a suspender la cobertura antibiótica? Porque ya llevamos una semana de cobertura antibiótica. Entonces, en el estudio ProRata hay también unas guías para continuar o suspender antibióticos. ¿Cuándo se suspende y cuándo se continúa los antibióticos? Se suspende cuando la concentración de procalcitonina está por debajo de 0.25 o cuando hay una disminución de al menos un 80% versus el nivel pico, pero que está todavía si está entre 0.25 a 0.5 microgramos por litro, se recomienda, aunque no es una recomendación tan fuerte como cuando la concentración de procalcitonina está por debajo de 0.25. Y si tiene un decremento por debajo de al menos un 80%, pero un decremento menor de un 80% con respecto a la concentración pico y la concentración está por encima de 0.5 microgramos por litro, debería continuar los antibióticos. Y si en lugar de crecer, más bien aumenta los niveles de procalcitonina, entonces hay que más bien considerar la posibilidad de que hay fallo terapéutico del antibiótico y cambiar la cobertura o llevar a sala de operaciones para drenar una colección. Bueno, con esta paciente, en cuanto a procalcitonina, el día inicial estaba en 132 y ya para el séptimo día está en un nivel de 9.27. Eso significa que hay un decremento de un 93% con base en esta fórmula de depuración de procalcitonina. Un decremento de 93%. Bueno, en este momento entonces estamos en la fase de considerar la continuación o la suspensión de antibióticos. Y según la procalcitonina, si bien hubo un decremento de más de 80%, pero la concentración todavía está por encima de 0.5 microgramos por litro. Entonces se decidió continuar la cobertura antibiótica. Estamos en el día número 7 de cobertura antibiótica. Al día 8, después de la cirugía, se extubó, se completó los antibióticos durante 10 días en total y al 10º día se suspendió la cobertura antibiótica con meropenem, levofloxacina y metronidazol. Y dichosamente la paciente continuó evolucionando en forma satisfactoria. Se egresó de la unidad de cuidados intensivos al día número 12, permaneció 2 días más en salón y a las 2 semanas, al día 14, se egresó del hospital. Bueno, entonces para terminar vamos a revisar cuáles son los mensajes para llevar a casa. En cuanto a marcadores serológicos en paciente con estado de sepsis, hay una serie de parámetros que debe ser valorado para considerar si se trata o no del biomarcador ideal. O sea, estamos enfatizando en la búsqueda de un biomarcador que podría ser comparable con la troponina de la sepsis. Bueno, de momento no se ha identificado un biomarcador que podría compararse con
la troponina en cardiopatía isquémica, es decir, no hay un biomarcador que podríamos llamar como la troponina de la sepsis. Así es que todavía estamos esperando la llegada de este biomarcador ideal. Un caso así tan complejo como el de esta paciente con una perforación masiva y contaminación masiva de la cavidad abdominal, dichosamente con el manejo óptimo de la intervención quirúrgica y también de la cobertura antibiótica y también con seguimiento con biomarcadores, se logró que la paciente al cabo de 2 semanas estuviese en condiciones de ser egresada. Y acá entonces, para repasar, el momento cero de la enfermedad con una concentración de lactato de 3.6, y aquí se puede observar cómo se fue disminuyendo en forma paulatina conforme se fue mejorando la enfermedad. Entonces la meta en cuanto al lactato sería tratar de que se logre disminuir al menos un 20% cada 2 horas durante 8 horas. Si se logra este propósito, entonces probablemente los pacientes van a ir por el carril de la evolución satisfactoria. En cuanto a proteína C reactiva, el momento cero fue con una concentración de 21 miligramos por decilitro, y aquí se puede observar cómo fluctúa la proteína C reactiva, pero lo que se busca con la proteína C reactiva, más que un porcentaje de decremento, lo que hay más aceptación es que una cifra de procalcitonina mayor de 100 miligramos por decilitro al tercer día de estancia en cuidados intensivos se asocia con mal pronóstico. Y finalmente, en cuanto a la procalcitonina debe ser estudiada por las cifras absolutas y también con el concepto de depuración de procalcitonina, comparando la procalcitonina del día 1 con la procalcitonina del día 3 y la procalcitonina del día 5. Y en el caso de esta paciente tuvo un decremento, una depuración de un 93% entre el primer día y el tercer día. Sin embargo, se mantuvo la cobertura antibiótica hasta los 10 días debido a que la procalcitonina no bajaba de 0.5 microgramos por litro. Bueno, aquí se puede ver cómo la paciente se quedó aquí estancada entre estos dos cajones. Hubo un decremento de más de 80%, pero su nivel de procalcitonina no había bajado por debajo de 0.5, entonces se continuó la cobertura antibiótica por 10 días en total.